Muy buenas noches y bienvenidos a este canal. Gloria a Dios, les damos la bienvenida a todos ustedes y en esta hora pues tendremos un interesantísimo debate, el cual tendrá por tema ¿cuántas personas divinas hay en Dios? ¿Hay una persona divina o son dos personas divinas? Y para este interesantísimo debate tendremos a dos exponentes. Primero tendremos al estimado Ricardo Gutiérrez, que estará defendiendo la postura de que hay dos personas divinas en Dios. Y por el otro lado tendremos al exponente unicitario, estimado David Urrea, que estará defendiendo la postura de la unicidad. Obviamente una persona en Dios. Gloria a Dios. Les saluda su amigo y hermano Arturo Leonel Báez, el cual estará moderando este interesantísimo debate. Sin más, pues vamos a darle el tiempo de presentación a el estimado Ricardo Gutiérrez, que va a estar presentándose en esta hora. Adelante, Ricardo. Buenas noches a los que van a escuchar el debate. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez de Chile. Mi nuevo nombre me puse Invicto. Eso sería todo. Bendiciones a todos. Amén. Muchas bendiciones para ti también, estimado Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a darle entonces el paso de presentación al estimado David Urrea, que va a estar presentándose en esta hora. Adelante, David. Ok, bueno, saludo de una manera muy especial a todos los que van a estar aquí pendientes del chat, los que van a ver este debate. Primeramente, le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad de en esta noche tener el conversatorio con el amigo Gutiérrez y con aquí el estimado Arturo Báez. Un saludo bien especial, gracias por tener a bien también moderar este debate. Entonces, el debate será cuántas personas hay en el ser divino de Dios, ¿no? El amigo Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez, antes por el interno me manifestó que él cree en este caso en dos. Yo soy monoteísta, creo en un solo Dios. Bueno, vamos a continuar, entonces espero que sea de gran bendición este conversatorio. El Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, David. Bueno, y estamos contentos. Le mandamos bendiciones a todos, ¿verdad? Los que se van a unir a esta transmisión. Y espero que sea de bendición para todos y podamos ser edificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordándoles a todos el formato de este debate. Serán 10 minutos de presentación, 10 minutos de exposición por cada exponente, seguido de 10 minutos de refutación por cada exponente. Luego pasamos a las preguntas, las cuales serán 5 preguntas, donde tendrá 1 minuto para preguntar, 3 minutos para responder y 3 para refutar cada respuesta del oponente. Así que sin más, me despido por ahora y le damos el paso entonces al estimado Ricardo Gutiérrez, que tendrá sus primeros 10 minutos de exposición. Recordemos que es exposición, no es reputación. Voy a estar notificando cuando resten 2 minutos a cada uno. Voy a decir 2 para que sepan que ya quedan 2 minutos y así entonces se vayan preparando para terminar su tiempo de exposición o reputación. Así que sin más, pues les dejo a todos ustedes con el estimado Ricardo Gutiérrez en sus primeros 10 minutos de exposición. Adelante, estimado Ricardo. Bueno, yo primero voy a empezar diciendo que Dios, la palabra Dios en el original hebreo es Elohim, plural. Ejad también admite plural. Entonces, en este Elohim está el Padre y el Hijo. Así como empezó todo en el principio, que a Moisés y a Juan el apóstol se les mostró a dos, así también va a terminar al final con dos.
el Padre y el Hijo reinando juntos en la eternidad. Entonces, los primeros textos serían Génesis 1:26, en donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y para darle contexto a este texto, tendríamos Job 33:4, en donde dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida o me vivificó. Dice, y él, una separación. Seguimos con Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una. Esto habla de Had. Génesis 3:14. Varón y hembra los creó y bendijo a ellos, y llamó el nombre de ellos Adán. En día creó de ellos. Génesis 3:22. Y dijo Yahweh, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Voy a seguir hasta ahí nomás ese texto, porque como el tiempo es corto, voy a leer solamente lo que toca al tema. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas. Sigue hablando de dos o de plural. Génesis 19:24. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh. Dos Yahweh. Génesis 22:11. Entonces el enviado de Yahweh le dijo voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Génesis 22:12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces vemos que el enviado de Yahweh después dice que Abraham no le negó su hijo. Y después vemos en el contexto, cuando viene hablando de él, dice que es Yahweh y dice que es el Todopoderoso. Le dice a Moisés que es el Dios de sus padres, Abraham, Jacob e Isaac. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento uno es el que envía y otro es el enviado. En el Nuevo Testamento uno es el que envía y el otro es el enviado. Y ya sabemos quién es el que envía y quién es el enviado. Uno es el Padre y el otro es el Hijo. Génesis 22:16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. A ver, ¿dónde está? Isaías 48, a ver, 10, acá está, 13. También mi mano fundó tierra y mi mano derecha desplegó cielos, llamó yo a ellos comparecer juntos. Entonces aquí vemos que alguien dice: también mi mano fundó tierra. Este también habla de más de uno. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo dio vida a tener en sí mismo. Esto habla de un pasado. Antes de ir a la cruz ya tenía vida en sí mismo.
Y si dice dio en tiempo pasado, quiere decir que antes de venir a la tierra ya tenía vida en sí mismo. Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, dice somos, no dice soy. Esto habla de más de uno. Juan 14:23, respondió Yahshua y dijo a él, si alguna vez alguno está amando a mí, a la palabra de mí guardará, y el Padre de mí amará a él, y hacia él vendremos y haremos morada con él. Juan 17:3, pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo verdadero Dios, y al que enviaste. Entonces aquí vemos que la vida eterna a nosotros consiste ya en conocer a dos, no a uno. Pero el Hijo dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero para nosotros la vida eterna para conocer a dos, al Padre y al Hijo. Si vemos en Juan, no, en segunda de Juan 1:9, Juan dice que el que no tiene la doctrina del Mesías no tiene a Dios. Entonces él hace un contraste entre este no tener a Dios y en tener al Padre y al Hijo. Dice que el que persevera en la doctrina del Mesías, este tiene al Padre y al Hijo. Entonces esa es la doctrina del Mesías, según Juan. Vemos aquí en Juan 17:11, 21, 22 y 23 2 minutos. Que el Hijo viene hablando de que Él y el Padre son uno, y Él quiere que en la iglesia sean uno en perfecta unidad, pero Él viene diciendo que Él ya en el Padre y el Hijo, los dos son uno. Ahora vemos que en Apocalipsis 5:13, dos están recibiendo servicio sagrado. Apocalipsis 6:17 dice la ira de ellos. Apocalipsis 22:3 dice el que está sentado y en el trono y el cordero, dice que ahí en el trono hay dos sentados. Por más que quieran esconder esta verdad, la misma escritura la saca a la luz. El Hijo dice lo que el Padre hace, el Hijo igualmente lo hace. Él está poniendo su poder al mismo nivel que el poder del Padre. ¿Qué más? A ver, Judas 1:25, al solo Dios y verdadero nosotros a través de él. 1 Corintios 8:6, 5, 6, antes que se me olvide, dice Pablo que para nosotros un Dios el Padre y un Señor, Yahshua el Mesías. Entonces ahí hay dos categorías, una como Dios y otra como Señor. Y el pueblo de Israel en su cultura, un Señor es a quien se le sirve, le da servicios. Bueno, muchas gracias, estimado Ricardo Gutiérrez, por tus primeros 10 minutos de exposición. Favor de apagar el micrófono para que el pastor David se escuche claro y fuerte. Bueno, saludando por aquí, vemos por aquí que están presentes ya en el chat el estimado Daniel Josué, Dios te bendiga. Ahí está el estimado guerrero bíblico, Elkin Grueso,
desde Colombia. Dios te bendiga, Elkin, y hablemos de Cristo con Pablo. Dios te bendiga igualmente. Y a los que están también detrás del chat, que están viendo este interesantísimo debate, muchas bendiciones a todos. Bueno, el pastor David se prepara para sus primeros 10 minutos de exposición. David, tan pronto comiences a hablar, te corro el tiempo. Adelante. Ok, bueno, saludos cordiales para todos en el nombre del Señor Jesús. Saludos, hermano, hablemos con Cristo. Saludo al amigo allí, Guerrero Bíblico, Daniel Josué, entre otros. Bueno, donde quiera vean este debate, espero que sea de gran bendición. Mi oponente ya hizo su presentación. Yo voy a mostrar a través de la Escritura como base bíblica el Dios eterno, el Dios verdadero del pueblo de Israel, siempre se ha identificado como uno solo, nunca se ha identificado como dos o tres. Entonces vamos a mirar lo que dice la Biblia, porque recordemos que lo primero que debemos nosotros tener en cuenta es la base bíblica. Yo siempre he dicho que una construcción siempre se hace de la base hacia arriba y no del techo hacia la base. Y como base vamos a colocar lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39. Analicemos lo que el Dios de Israel le dice a su pueblo. Dice lo siguiente: a ti te fue mostrado, escuchen bien, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Como podemos ver, aquí está mostrando la Escritura una construcción gramatical en singular. No hay otro fuera de él. Si hubiesen dos o tres, la Biblia debía decir no hay otro fuera de ellos, pero allí dice no hay otro fuera de él. Lo que nos muestra claramente que está hablando de un solo sujeto a manera singular. Y el verso sigue diciendo: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Sencillamente la Escritura es contundente y clara y nos demuestra que el único Dios es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Esto es lo que dice la Escritura. Nosotros no podemos ponernos a inventar que porque me parece, que porque me dijeron. No, es lo que dice la Escritura. ¿Sí? La Biblia dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice X o Y persona. Deuteronomio 6:4 claramente nos habla también de que el Dios de Israel uno es. Esta es una construcción gramatical también que comienza con un singular y termina con un singular. Yud Hei Bad Hei, ¿sí? Nuestro Yud Hei Bad Hei, uno es. No uno son, ¿sí? No dos son, no tres son. Luego, en Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora, está hablando el Dios de Israel, ved ahora que yo soy. Escuchen bien, yo soy. No dice nosotros somos. Yo soy y no hay dioses conmigo. Aquí claramente vemos que hay uno solo que está hablando y dice yo soy y no hay dioses conmigo. Si existiera otro con él, la Biblia debía decir mirad y ved que nosotros somos. Pero sencillamente la Biblia es contundente y refuta la idea de cualquier pensamiento pluralista. Aquí vemos que la Biblia habla de uno solo como yo soy. Y aparte de eso dice, no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, es contundente que la Biblia nos está mostrando que habla de un solo sujeto gramatical, no habla de varios. Luego, en 2 Samuel, capítulo 7, verso 22, la Escritura dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, Dios, por cuanto no hay como tú. Escuchen, no hay como tú. ¿Cuál es ese? El Dios de Israel, el único, Jehová, el que dijo que no había otro. No hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Esto es contundente. No hay Dios fuera de ti. Entonces, de entrada la Biblia refuta la idea de cualquier otro que esté con Dios, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Es claro que los profetas, ellos están aquí afirmando categóricamente que ellos no han oído de otro Dios aparte del único que es el Dios de Israel. En Primera Reyes, capítulo 8,
verso 60, dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. No hay otro. Entonces la Biblia es categórica, no hay otro. Por ahí mi oponente ahora rato dijo que habían dos Jehová. Bueno, aquí la Biblia sencillamente está mostrando que no hay otro. Hay uno solo, no hay más. Ahora, Primera Reyes 19, Primera Reyes 19, Segunda Reyes 15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Amigo Gutiérrez y todos los oyentes, la Biblia dice, solo tú eres Dios. Aquí vemos que Ezequías le dirige la oración a uno solo, no le dirige la oración a dos ni a tres. Entonces claramente dice, solo que moras entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Nunca dice ustedes hicieron o crearon. Sigamos mirando lo que dice la Biblia. Nehemías 9:6. Tú solo eres Dios, Jehová. Solo tú o tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y la tierra, el ejército de ellos y todo lo que está en ella, los mares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo la Biblia muestra a uno solo. Mi oponente ahora tendrá que mostrar dónde la Biblia o dónde el Dios de la Biblia dijo nosotros somos. Debe mostrarnos un texto, a ver dónde la Biblia dice nosotros somos Dios. Tenemos también el Salmo 18:31, donde dice, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? Mire, esto es categórico. Solo Jehová es Dios. ¿Mm? ¿Y qué roca era de nuestro Dios? Hay uno solo. ¿Mm? Salmo 86:10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Entonces, yo no sé, mi oponente en esta noche, cómo va a ser para refutar la Biblia, porque yo aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que he citado es Biblia. He mostrado con Biblia, desde el Antiguo Testamento como base, que hay un solo Dios, que dice que fuera de él no hay otro. ¿Mm? Tenemos al profeta Isaías por aquí en el capítulo 37, el verso 16, donde dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. O sea, si hay otro, Isaías no lo conocía. Si hay otro, Ezequías no lo conocía. Si hay otro, los profetas no lo conocían. Tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos, pues ahora, Dios nuestro, líbranos de su mano, porque todos los reinos de la tierra, para que los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios, solo tú eres Jehová. Entonces, como podemos ver, la Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra un solo Dios. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de un solo Dios verdadero. No dice por ninguna parte, ustedes son mi 2 Dios, minutos. ¿ok? Ustedes son mi Dios, ustedes dos personas son mi Dios, ustedes tres personas son mi Dios. La Biblia no dice por ninguna parte eso. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. Escúcheme bien, Dios es uno. No dice Dios es tres. Tres personas divinas en una unidad, como dicen por ahí algunos católicos, no. Por ahí hay algunos católicos que dicen que Dios es uno en tres. Eso no lo dice la Biblia. Dios es uno, sencillamente dice. Y Él, escuche bien la construcción gramatical, Él, no dice ellos. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Primera los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Dios es uno. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos y por todos. Primera Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Así que desde Génesis a Apocalipsis se habla de un solo y único Dios. Nunca se dice que Dios es tres personas. Esa es mi participación. Muchas gracias. Amén. Bueno, gracias, David, por tu exposición. Saludando por aquí, ahí se conectó el estimado Andrés Sánchez. Dios te bendiga. Y a cada uno de ustedes. Bueno, entonces ya hemos terminado con
los tiempos de exposición. Vamos entonces a pasar ahora con los primeros 10 minutos de refutación del estimado Ricardo Gutiérrez. Tan pronto comiences a hablar, Ricardo, te corro el tiempo. Adelante. Bueno, lo que vi yo, escribí todo lo que dijo, y si veo el contexto de lo que él dijo, siempre se refirió a Dios, a Dios, a Dios, que dice que es uno, que Dios es uno, y dijo que él dio Biblia. Entonces los textos que yo di no eran Biblia. Y como dije al principio, la palabra Dios en el hebreo es Elohim. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando fue traducida a nuestro idioma, se perdió ese sentido de plural. Entonces, como estas personas que traducen, para que no les llamaran politeístas, tuvieron que traducirlo en singular. Entonces, los textos que yo di, él tendría que refutarlos, refutar los textos que yo di. Pero yo, con todo esto que él dijo, que se refería solamente a Dios, ya he refutado su exposición, porque los textos que yo di hablan de un plural, ¿ya? De un plural. Dice: hagamos, descendamos, confundamos, ¿ya? Antes que sean uno de nosotros, ¿ya? Dice: mi mano también fundó tierra. Dice también: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Hijo dice: lo que el Padre hace, el Hijo igualmente lo hace. Aquí habla de dos personas, no de una, ¿ya? O también cuando dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Habla de dos personas. Apocalipsis 5:13 habla de dos, dice: al que está sentado y al Cordero, ahí hace una separación. También en Apocalipsis 22:3 también ahí hace una separación, dice: y al Cordero, y habla de un trono, ¿ah? Entonces, y también en segunda de Juan 1:9 también dice que la doctrina del Mesías es tener al Padre y al Hijo, el que persevera en ella. Entonces, con esto queda refutado lo que él dice, porque él dice que usó Biblia, pero yo que estoy usando la Escritura. Pero lo que pasa es que él tiene la mitad de la revelación, le falta la otra mitad, ¿ya? Entonces, como se vienen enseñando estas mentiras desde muchos tiempos, en el tiempo de oscuridad, en donde primero persiguieron a los apóstoles, después murieron los apóstoles, entonces ahí vino la oscuridad. Hubo un tiempo en que los creyentes tuvieron un tiempo de libertad, pero después vino de nuevo la persecución y hubo oscuridad. Entonces, los que empezaron a traducir la Escritura, se perdió en esa traducción este sentido del plural, y esto se ha escondido. Muchos lo saben y muchos lo sacan a la luz, pero lamentablemente, como esta mentira se ha venido enseñando mucho tiempo, la toman como verdad. Entonces, por eso no la pueden entender. Y seguimos viendo en Apocalipsis, como decía, terminan reinando dos. Apocalipsis 3:12: a él que venza haréle columna en el santuario del Dios de mí, y fuera de ningún modo saldrá de él, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, de mí, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Y después dice: y mi nombre nuevo, dice. Entonces, ¿el nombre de quién? Será de los que vencieren, de dos, no de uno. Apocalipsis 5:12: que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La Escritura dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces, ¿a cuántos hay que honrar? No a uno. Apocalipsis 6:16:
y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dice, y la ira del Cordero. Entonces acá seguimos viendo Apocalipsis 6:17, pues llegó el día grande de la ira de ellos, de la ira de ellos. Entonces aquí no es que yo le dé un texto como a él se le parezca o como él lo pida, sino que lo que la Escritura dice. Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación del el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Primera de Corintios 8, 5, 6? Pablo dice que aun cuando hay muchos dioses en el cielo y muchos dioses en la tierra y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor, Yahshua el Mesías. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es un Señor? Es aquel a cual uno le sirve, ¿ah? Al cual uno le sirve como esclavo. Y Pablo dice, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Ya antes, tiempo pasado, él se incluye. Y después él dice en sus cartas que es siervo del Señor. ¿De quién? Del Hijo de Dios, que es siervo de él. Y no solamente lo dice él, sino que lo dice Pedro, lo dice Santiago, lo dice Juan. Y obvio que todos los apóstoles eran siervos del Señor. Entonces, si él no es por naturaleza Dios, entonces ¿por qué son siervos de él? ¿Por qué le sirven? Entonces ellos no iban a contradecir a Pablo. ¿Quién es maestro a los gentiles? Pablo. Y entonces es él el que nos enseña doctrina. Él es quien nos enseña doctrina a nosotros, a los que éramos gentiles, porque ahora por recibir al Hijo somos hijos de Dios, somos adoptados. Entonces vemos que el mismo Pablo se incluye cuando dice, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, pero él dice que es siervo del Mesías. Él dice, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Mesías gobierna su vida en su totalidad. Entonces, él es siervo del Mesías porque el Hijo de Dios por naturaleza es Dios. Y lo hemos visto en los textos que he dado, porque yo no estoy dando mi idea, yo estoy dando lo que la Escritura dice, los textos. Entonces, seguimos en Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces tenemos a 2 minutos. a dos que en los 144,000 está su nombre. Entonces vemos que aquí termina reinando el Padre y el Hijo, Apocalipsis 14:4. Entonces estos son los que no se contaminaron con mujeres. Apocalipsis 21:22, y santuario no vi en ella porque el Señor Dios, el Todopoderoso, el santuario de ella es, y el Cordero. Apocalipsis 21:3, que sea 21:23, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillara en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 22:1, y mostró a mí el río de agua de vida, resplandeciente como cristal, saliendo fuera del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:3, y en ella y no había más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estaba en ella. Entonces vemos que al final terminan reinando dos. En el principio a Moisés y a Juan el apóstol se les muestra a dos. Entonces, así como todo comenzó, así todo termina, dos.
con eso lo dejo hasta aquí. Amén. Bueno, muchas gracias, estimado Ricardo Gutiérrez, por tus 10 minutos de refutación. Entonces pasamos sin más preámbulos a los 10 minutos de refutación del pastor David Urrea. David, cuando empieces a hablar, te corro el tiempo. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, oigo que mi oponente toma algunos textos, ¿sí? Que hablan de alguna manera en un plural, pero esos textos obviamente no dicen por ninguna parte que hay dos dioses, ¿sí? Mi oponente por ninguna parte mostró que el Dios eterno, ¿cierto?, haya dicho, nosotros somos Dios, nosotros. Eso es lo que debe mostrar él, donde Dios eterno diga, nosotros somos Dios, porque yo le mostré muchos textos donde habla de un solo y único Dios que se identifica sencillamente como el único, ¿no? Ahora, cuando el Señor Jesús le preguntan por el primer mandamiento en Marcos 12:29, dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, no dice los señores, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho. Si nos damos cuenta, el escriba le dijo a Jesús, verdad has dicho. Ahí era una oportunidad para que Jesús dijera, no, 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 no. Somos tres, somos dos. No, 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 no. Pero claramente Jesús, como un verdadero rabino judío, dijo categóricamente, no hay otro fuera de él. No hay otro, sencillamente. Así que la Biblia nos muestra categóricamente que se habla de un solo Dios. Ahora, mi oponente habla de la palabra Elohim. Bueno, mi oponente tendrá que demostrar ahora que esa palabra Elohim significa única y exclusivamente dos. Porque esta palabra Elohim viene del plural Eloah, que sencillamente no está hablando de una plenitud de dos o de tres divinos. No, esto está hablando de la plenitud y de la manifestación del poder y autoridad que posee el único ser divino. Ahora, en el sentido ordinario, esta palabra Elohim lo que denota es una pluralidad en referencia a dioses falsos y paganos, ¿sí? No una pluralidad de dioses verdaderos. En el sentido ordinario, usted puede buscar en cualquier diccionario y allí dice que significa dioses, mas no dioses todopoderosos. Ahora, vamos a mirar qué es lo que creen los judíos referente a esta palabra. Sencillamente, los judíos referente a esa palabra nunca la usan para decir que allí hay una pluralidad de personas divinas. No, esa palabra Elohim, dentro del contexto hebreo, lo que significa sencillamente es poder y autoridad, ya que esta palabra está compuesta por las letras Aleph, ¿sí? Que sencillamente es la cabeza de un toro, la cabeza de un buey, y significa poder y autoridad. Esta palabra no significa por ninguna parte varias personas divinas, ¿sí? Mi oponente tendrá que mostrar ahora que esa palabra, ¿sí? Esa palabra significa dos. No lo va a poder mostrar por ninguna parte. Citó textos como Génesis 1:26, citó textos como Job, citó muchos textos, ¿sí? Los cuales no hablan por ninguna parte de que Dios son dos. Por ejemplo, él citó por allá Génesis, donde dice que descendamos. Bueno, si él mira allí, más adelante unos versos dice, y entonces expulsó el Señor a Adán y a Eva y colocó querubines. Querubines colocó ahí. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo el Señor? Descendamos, pues a los ángeles. Y si no me cree, miremos qué fue lo que vio, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 6, el verso 1 en adelante, donde dice que habían ángeles que le rodeaban y le decían, santo, santo, santo es el Señor. No dice, santo, santo son mis dos señores. Así que mi oponente no ha podido mostrar dónde se le rindió adoración a dos o a tres en el cielo. Volviendo a la palabra Elohim, esta palabra lo que significa, vuelvo y repito, es máxima expresión de autoridad, ¿sí? Poder, soberanía. Nunca esta palabra, sencillamente, está demostrando una pluralidad de personas divinas. Así que mi oponente con la palabra hebrea, Elohim,
no demuestra nada. Ahora, dentro de la palabra Elohim, es cierto que se dan algunos casos de plurales, pero no con referencia a Dios es todopoderoso. Por ejemplo, la Biblia muestra en Éxodo 7:1 que Moisés fue llamado Elohim. Y yo no creo que mi oponente crea que Moisés eran dos. Tendrá que mi oponente decir que Moisés eran dos. A Moisés se le da el título de Elohim en el capítulo 7, el verso 1. Los jueces de Israel, en el capítulo 22, verso 8 y 9, se le llama allí también Elohim, ¿sí? Elohim. Y yo no creo que estas personas fueran dos personas distintas y divinas. Tendrá que mi oponente demostrar eso. También en hebreo se le llama a los ángeles Elohim. ¿Será que cada ángel es dos personas divinas? A Baal, en Jueces 6:31, se le llama Elohim. ¿Será que Baal eran dos personas divinas y distintas? Mi oponente tendrá que ahora mostrar a ver si los Baales les llamaba Elohim y eran dos divinos distintos, o tres. Segunda Reyes 1:2, a Baal Zebú, ¿sí? Allí se le da el título de Elohim. ¿Será que también es dos Baales en uno? El becerro, en Éxodo 32:8, se le llamó Elohim. Entonces allí no era un becerro, sino dos becerrín, dos Elohim. Entonces ahí nos damos cuenta, y pudiera seguirle citando muchos textos más. Permítame un momentico, permítame. Ok, detuve el tiempo. Quedan 3 minutos 48 segundos. Ok, continúo. Qué pena que me interrumpieron aquí. Entonces venía diciendo que Elohim no significa dos, no significa tres. Elohim sencillamente es una palabra plural, ¿sí? Es una palabra plural, pero cuando es en referencia al Dios eterno, es un singular que significa poder y autoridad, sencillamente. Esa palabra Elohim en referencia al Dios eterno se le da, primero, hay que explicar aquí algo también. Lo que pasa es que el pueblo de Israel adoptó esta palabra Elohim, ¿sí? Sencillamente de las costumbres, se me olvida ahorita, se me escapa el nombre, pero de unas culturas antiguas, pero ellos, aunque esos otros pueblos sí los tomaban para referirse a sus dioses paganos, el pueblo de Israel lo tomó, digamos, para llamar a su Dios de esa manera, pero no creyendo que Dios eran tres o cuatro. No. Entonces, por ejemplo, vemos que en Éxodo 12:12 dice los dioses egipcios, ¿sí? Allí, por ejemplo, hablando de los dioses egipcios, obviamente no, allí se le llama Elohim, pero no quiere decir que cada estatua de esas era una doble estatua. Por ejemplo, la diosa Astoret es llamada Elohim, Primera Reyes 11:5. Entonces ahí nos damos cuenta que no tiene nada que ver esa palabra Elohim para demostrar una pluralidad de dos o de tres. Eso por ninguna parte favorece a los pluralistas, porque tienen que demostrar que en alguna parte, ¿sí? Algún diccionario, ya que en la Biblia no van a encontrar eso, les va a permitir que esa palabra Elohim denote solamente dos o denote solamente tres. Denote solamente tres, ¿sí? Por ejemplo, en Génesis 1:1, hablando de la creación, allí dice, Bereshit bara Elohim, ¿sí? Y obviamente el plural de Elohim que se da allí, sencillamente lo que nos está denotando es la autoridad con el que el Eterno creó, el poder, la majestuosidad, ¿sí? Entonces no está denotando por ninguna parte una pluralidad de personas divinas. Mi oponente, sencillamente, es más, ni abordó siquiera alguno de los textos que yo le presenté, porque sabía que no tenía chance por ninguna parte. Por ninguna parte podía mostrar. Entonces, él tendrá la responsabilidad ahora de mostrar que esos plurales significan dos solamente. Y que el Dios eterno dijo, nosotros somos Elohim, porque si hay dos, ¿cierto? Si hay dos, que cada uno de ellos, en este caso es Elohim, pues la Biblia debe decir, nosotros somos Elohim.
pero el Dios eterno nunca se presentó como un nosotros. Por ejemplo, a Abraham se le presentó y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Todopoderoso, ¿sí? Yo soy el Todopoderoso. Vamos a mirar, si no me equivoco, le estoy hablando de Bereshit capítulo 17. Vamos a ver si lo... Bereshit capítulo 17. Dice aquí lo siguiente. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yud-Hei Bad-Hei y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso. No le dijo, nosotros somos el Elohim Todopoderoso. No, le dijo, yo soy. Anda delante de mí. Démonos cuenta de la construcción gramatical. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Tiempo. pondré mi pacto. Ok. Bueno, muchas gracias, estimado David Urrea, por tus 10 minutos de refutación. Bueno, hemos culminado con lo que es el tiempo de exposición y refutación. Ahora vamos a una parte bien importante, bien esencial para probar nuestra doctrina, ¿verdad? La parte de las preguntas. Así que ya tenemos varios ahí en el chat, también pendientes. Les mandamos saludos a todos los hermanos que están en el chat y a los que se están uniendo a esta transmisión y a los que se unirán en el futuro. Vamos entonces a comenzar con el estimado Ricardo con su primera pregunta. Ricardo, puedes hacer tu pregunta al pastor David. Adelante. Mi primera pregunta sería si somos templo del Dios vivo, según Gálatas 4:6, ¿qué espíritu envió Dios a nuestros corazones? 3 minutos, David. Ok, me repite el texto. ¿Gálatas qué? Gálatas 4:6. Ok, permítame, lo leemos. Gálatas 4:6, creo que habla del Espíritu de Cristo, ¿cierto? Gálatas 4:6, vamos a leerlo para poderle explicar al estimado Gutiérrez. 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y la pregunta es, ¿qué espíritu? Bueno, aquí lo dice, mi estimado, el Espíritu de su Hijo. Esa es la respuesta. No sé qué más quiere que le responda ahí. Ok. Ricardo, tienes 3 minutos para refutar. Ya, entonces yo lo vi en un video en donde dice que el espíritu del Hijo, el espíritu del Mesías, el espíritu de Yahshua, es el espíritu del Padre, pero ¿por qué aquí dice el espíritu del Hijo? Y si somos templo del Dios vivo, entonces ¿qué espíritu es ese? El espíritu del Hijo. Entonces, Él no puede ser de naturaleza humana, como lo presentan ellos, porque somos templo del Dios vivo. Entonces Él por naturaleza es Dios, como lo hace ver el mismo Pablo, porque dice, antes servíamos los que por naturaleza no son dioses, pero Él sirve al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, con esto queda refutado lo que Él viene enseñando, porque Él dice que yo no enfrenté los textos que Él dio, pero es que cómo lo iba a enfrentar, lo iba a perder tiempo, iba a perder tiempo. Entonces yo creo que con esto queda refutado. ¿Por qué Él decía que era el Espíritu del Padre? ¿Por qué aquí ahora nos dijo que era el Espíritu del Padre? Porque el texto no dice el Espíritu del Mesías, dice el Espíritu del Hijo de Él. Así dice la interlineal. Así que lo dejo hasta aquí. Ok, bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar con la primera pregunta del pastor David Urrea. David, puedes hacer tu pregunta. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Atento, mi estimado Gutiérrez, a esta pregunta, ya que usted mencionó que Elohim es un plural y que significa dos, ¿puede darme el texto bíblico donde el Eterno haya dicho, nosotros dos somos Elohim?
nosotros dos, donde el Dios eterno dijo, nosotros dos somos Elohim, donde la palabra Elohim signifique dos. ¿Puede darme ese texto, por favor? Tienes 3 minutos, Ricardo. El texto, así como lo pide, no está, pero sí dice, hagamos al hombre con imagen conforme a nuestra semejanza. Y en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y él, ahí hay una separación, ahí hay dos creando al hombre. Y en Isaías 48:16 me parece que dice, mi mano también fundó tierra. Usted tampoco enfrentó esos textos, no me explicó cómo es que alguien dice, también fundó tierra, mi mano también. Entonces, esa sería mi respuesta. Ok, Pastor David, 3 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, en la primera pregunta que le hago a mi oponente para que demuestre a sus dos todopoderosos, que él incluso por el interno me dijo que él creía en dos, que eran todopoderosos, en la primera pregunta que le hago, mi oponente queda totalmente desarmado. Ahí era la oportunidad para que mostrara los dos todopoderosos que supuestamente la palabra Elohim significa allí dos, o donde hagamos significa dos, etcétera. Por ninguna parte lo pudo demostrar. ¿Por qué? Porque sencillamente la Biblia no le respalda esas mentiras. Mi estimado oponente me pregunta que el Espíritu de Cristo, ¿sí? Ahorita en Gálatas. Sí, es que, mi estimado, cuando hablamos del Espíritu de Cristo, sencillamente hablamos del Espíritu eterno, porque recordemos que Jesús, siendo el Dios eterno, pues, es el único Dios, Él es el que habita en nuestros corazones. En este caso, usted, mi estimado, tendría que ahorita decirnos si dentro del creyente habitan dos o tres, porque 2 Corintios 3:16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? No dice de uno de los dioses, no, o de dos dioses. Sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, al fin, ¿quién es el que mora? ¿Cristo o cuál Dios? ¿Ah? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ah? Santo es. Así que la Biblia nos demuestra una vez más que hay un solo Dios, que es espíritu y que es el que habita en nosotros. Y como le dije en Isaías 37:16, nos dice que Él es solo tú eres Dios. ¿Quién? Yud-Hei Bad-Hei, no hay otro Dios. Primero a los Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces aquí el Espíritu Santo, ¿quién sería para usted? ¿Ah? ¿Otro? Entonces van a morar tres en el cuerpo desde el creyente. Ya tenemos a Cristo, ya tenemos a Dios, el Padre, y ahora el Espíritu Santo, entonces son tres. Mi amigo, esto lo refuta totalmente. Ahora en 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Dígame, ¿quién es ese Dios viviente? ¿Ah? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos mi pueblo, mi amigo. Sencillamente el que mora en el corazón del creyente no son varias personas divinas, es el único Dios que es espíritu. Ahora en Job, usted dice que en Job, allí prueba usted sencillamente, mire, lo invito a que vaya a Job capítulo 9, verso 8 en adelante, y si me queda tiempo lo voy a leer a ver si Job habla de varios. Job 9, vamos a ver si me alcanza el tiempo. Job 9, capítulo 8, Job 9, verso 8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre el mar, mi amigo, Él, no ellos. Él hizo la Osa y el Orión y los Pleiades, y Él los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomparables y maravillosas sin número. ¿Sí ven? Él, no ellos, mi amigo. Usted está totalmente equivocado. Ok, bueno, muchas gracias, estimado David. Ricardo, puedes hacer tu segunda pregunta. Adelante. Según Juan 5:26, ¿cuántas personas tienen vida en sí mismo? Esa es la pregunta. Ok, adelante David, 3 minutos. Ok. El Evangelio de Juan capítulo 5, verso 26 dice que el único que tiene vida en sí mismo es el Padre. El Hijo vino a tener vida en su existencia humana, sencillamente porque antes no tenía vida. La vida que tiene el Hijo es porque el Padre se la dio. La autoridad que tiene el Hijo es porque el Padre se la dio.
Vamos a mirar el texto, vamos a leerlo, el Evangelio de Juan capítulo 5. Disculpen que lo interrumpa, yo le pregunté cuántos tienen. Él dijo uno. Ya. Disculpen. Sí, por favor de no interrumpir, por favor. Adelante, David. Te doy 20 Sí. segundos más. Ok, mira, mi estimado Gutiérrez, mire el texto 26 lo que dice, porque el Padre, mire, el Padre tiene vida en sí mismo, ¿sí? El Padre tiene vida en sí mismo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que la vida que tiene el Hijo es porque el Padre se la dio. Esto nos muestra una no coigualdad. Si usted predica a dos personas divinas que son todas poderosas, según usted me dijo, aquí se te cae en este caso, la doctrina, porque sencillamente, si podemos analizar aquí el texto, la vida que tiene el Hijo le fue dada, mientras que al Padre nadie le ha dado la vida. ¿Sí ve? Entonces, sencillamente, mi estimado, eso es lo que le cuento de acuerdo a la escritura. Mi respuesta es esa. El único que tiene vida en sí mismo, ¿sí? Y que le dio vida al Hijo, pues el único que posee la vida en sí mismo es el Padre. Y el Hijo tiene vida porque el Padre se la dio. Esa es mi respuesta. Ok, Ricardo, tienes 3 minutos para refutar. Adelante. Con todos los que me enfrento, siempre, siempre terminan negando lo que dice la Escritura, el contexto general. Él dijo uno, ¿cierto? Dijo que uno. Entonces lo que dice el Hijo ahí es mentira. Él no tiene vida en sí mismo. Dice ha dado, tiempo pasado, y ahí no dice cuándo. Así que usted le está agregando al texto lo que no dice, como todos. Entonces el que queda refutado es usted, porque son dos los que tienen vida en sí mismo. ¿Ah? Otros salen con la mentira que dicen que no, que se le fue dada la vida en la resurrección. Pero aquí usted se tiró para el otro lado. Dice que cuando lo engendró. Pero ahí no dice eso, ahí no dice. Solamente el Hijo dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado tener vida en sí mismo. Y por lo visto usted no sabe qué es lo que es tener vida en sí mismo. Tener vida en sí mismo es tener autoexistencia. Porque esta pregunta yo se la hice a Gabriel Luna. ¿Y por qué él me dijo que no, que solamente era uno? Porque él sabe, y él mismo dijo que solamente el Dios verdadero puede tener vida en sí mismo. Pero el Hijo la tiene. Es un atributo que le pertenece a Dios y el Hijo la tiene. ¿Desde cuándo la tiene? De hace 2000 años que él lo dijo. Y él lo dijo en ese momento apuntando hacia un pasado. Así que antes de venir a la tierra ya la tenía. Así que refutado. ¿Por qué? Porque como digo, todos terminan negando los textos cuando se enfrentan a mí. Lo dejo hasta ahí. Ok, bueno, gracias, estimado Ricardo. Pasamos entonces a la segunda pregunta del pastor David Urrea. Adelante, David. Ok, va con mi segunda pregunta. Voy con mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta está basada en 2 Corintios 5:19. Allí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Mi pregunta es, si Jesús es un todopoderoso divino y el Padre es otro todopoderoso divino, ¿había un todopoderoso divino dentro de otro todopoderoso divino? Sí, no, ¿por qué? Ok, hay un sí o no, Ricardo. Favor de responder conforme a la pregunta. 3 minutos. Podría decir que, claro, ¿por qué? Porque él tenía doble naturaleza. Por eso en Filipenses 2, 5, 6 dice que el cual, existiendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el Hijo dice que el Padre está en él y él en el Padre. ¿Cómo un ser humano va a poder estar en el Padre? ¿Mm? ¿Cómo la carne en el momento que lo dijo, esa carne, cómo podía estar en el Padre si dice que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos?
Entonces esto refuta su razonamiento. Así que lo dejo hasta ahí nomás. Esa sería mi respuesta. Ok, bueno, muchas gracias, estimado Ricardo. David, tienes 3 minutos. Bueno, todos los oyentes claramente oyeron que mi oponente dijo que sí había un divino dentro de otro divino, o sea, un poderoso dentro de otro todopoderoso, ¿sí? Eso sencillamente, mi estimado Ricardo, eso es un error doctrinal, mi estimado. No había un Dios dentro de Dios. Lo que la Biblia nos está mostrando allí es que Dios estaba hecho presente, Dios estaba manifestado, estaba dándose a conocer, ¿sí? Dios estaba reconciliando consigo al mundo ahí, en esa expresión corpórea, en esa manifestación en carne. No está diciendo por ninguna parte, mi estimado Ricardo, que había un Dios dentro de otro Dios. Por eso cuando le preguntan a Jesús, le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, he estado con ustedes tanto tiempo y no me conocen. Por eso cuando Jesús le dice, muéstranos al Padre, él dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. El que me conoce a mí, conoce al que me envió, etcétera. Porque sencillamente conocer a Jesús no es conocer a otro divino. Conocer a Jesús es conocer al único Dios, al Padre. Y notemos que el texto dice, reconciliando consigo al mundo, no reconciliando al mundo con dos. Entonces, mi estimado Ricardo, es evidente que la doctrina nos muestra, la escritura nos muestra a un solo todopoderoso. No hay un texto, Ricardo. Usted hoy podemos pasar toda la noche aquí debatiendo y usted no me va a poder mostrar un texto donde diga nosotros somos Dios. ¿Sí? Usted no me va a poder mostrar un texto donde diga nosotros somos el todopoderoso, nosotros dos creamos. No me va a poder mostrar un texto, estimado Ricardo. Por lo tanto, lo que la Biblia nos muestra es siempre a uno solo, al Rey, al inmortal, al único y sabio Dios, ¿sí? Porque cuando hablamos de Dios hablamos del Espíritu Eterno que lo llena todo. Ese Espíritu Eterno que lo llena todo vino tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre fue a la cruz. No fue un segundo divino ni un tercero divino. Así que esta es mi refutación. Estimado moderador, yo creo que nomás hagamos 3 preguntas cada uno, porque pues para no alargar tanto el video, yo creo que no, con otra pregunta de cada uno creo que sería suficiente, ¿no? Ok, sí, está perfecto. Pero es que yo no entonces, estoy, pero es que yo no estoy de acuerdo, porque si primero eran 7, después las dejamos en 5 y ahora las vamos a dejar en 3. bueno, Entonces son muy pocas yo, preguntas. yo de mi parte, lo que ustedes decidan, pero tiene que haber una decisión unánime entre los dos, ¿verdad? Claro, Pues, porque como pues si digo, quiere eran las 5, entonces hagamos las 5 preguntas, listo, no hay ningún problema, mi estimado. Vale, las ya. 5. Gracias. Ok, gracias David. Entonces, pues pasamos a la tercera pregunta. Llevamos por la tercera del estimado Ricardo. Adelante. Ya, entonces mi tercera pregunta sería, según Apocalipsis 5:13, ¿cuántos están recibiendo la bendición y el honor y la gloria y el dominio y el poder por los siglos de los siglos de los siglos? ¿Cuántos están recibiendo? ¿Uno o dos? Ok, Pastor, tienes 3 minutos. Ok, bueno, mi respuesta es, allí en Apocalipsis 5:13 dice, voy a leer el texto, ¿vale? Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono, ¿sí? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces aquí, sencillamente, está recibiendo la gloria, la honra y la alabanza uno solo. Sencillamente le voy a explicar por qué. Porque el Cordero no es una persona distinta de Dios, sino que el Cordero es la manifestación de Dios en carne, ¿sí? El Cordero es la manifestación del Dios eterno.
Sencillamente, por eso en el verso siguiente, mire lo que dice el texto. Mire, el verso siguiente te refuta, mira. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si hay 2, mi estimado, aquí debe decir y adoraron a los 2 que viven por los siglos de los siglos. Pero el verso siguiente te refuta. Ahora, devolvámonos un poquito. Devolvámonos un poquito en el mismo capítulo. Ya le mostré que adoran al que vive, no adoran a los 2 que viven. Usted debe mostrar en su refutación que adoran a los 2 que viven por los siglos de los siglos. En el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha sido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí? Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Sí? Y vino, aquí, el verso 7, y vino y tomó la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron delante del cordero, tenían arpas, ¿sí? Tenían arpas y una copa de oro llena de incienso, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que vemos aquí en el libro, sencillamente es lo mismo que nos está hablando Daniel, por allá en el capítulo 10, si no me equivoco, donde está mostrando todo el oficio en la redención del Cordero. Por eso habla del león de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces está hablando del oficio en la redención de ese Dios como un descendiente de los patriarcas, que sencillamente es la manifestación de Dios en carne, ¿sí? Entonces ha vencido. Entonces, y a ese Cordero, ese libro representa la autoridad y el poder que se le dio según el capítulo 5, verso 26 de San Juan, el texto que leímos. ¿Sí ve? Entonces, eso está representando la autoridad y el poder que se le dio como el postrer Adán, ¿sí? Que vino a redimirnos, ¿sí? En este caso, recordemos que según los Corintios 5:40, Corintios 15:47 nos habla que el postrer Adán es del cielo y sencillamente pues es el Señor. ¿Cuál Señor? Tiempo. Pues el único Señor. Ok. Bueno, gracias, David. Tienes 3 minutos para refutar la respuesta, Ricardo. Si se dan cuenta, David Urrea es de las personas que creen que un texto refuta a otro, que un texto desmiente a otro, que un texto anula a otro. Entonces dijo que era uno y que el Cordero es la manifestación de Dios. Entonces ahí el que está sentado en el trono y una manifestación están recibiendo todo eso de todas las criaturas. Entonces, ¿no es confusa la unicidad? ¿No tiene que negar lo que dice el texto para poder introducir su doctrina? Yo no tengo que negar nada. Yo lo único que digo, sí, así dice. ¿Pero qué dice acá? Entonces, el contexto general habla de 2, no de 1. Y cuando dice en donde el cordero que recibe el rollo del que estaba sentado, eso también lo refuta él, porque ahí muestra a 2. ¿Ah? Entonces, en el cielo, una manifestación recibiendo el libro del que está sentado en el trono. ¿Ah? Según lo que entiendo, una manifestación es algo que es momentáneo. Entonces, ¿por qué sigue todavía la manifestación ahí? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo lleva esa manifestación? ¿Desde cuándo empieza la manifestación? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo termina? Si en Apocalipsis 22:3 todavía está ahí la manifestación y esa es casi toda la terminación, la totalidad de la revelación. Entonces, ¿no es confusa la unicidad? ¿Mm? No tienen que negar muchos textos para que puedan introducir su doctrina. Entonces, con eso queda refutado. Lo dejo hasta aquí. Ok, muchas gracias, estimado Ricardo. Pues pasamos a la tercera pregunta del pastor David Urrea. Adelante, David. Ok, Ricardo, aquí te voy a hacer una pregunta para que te despeluques. Para que te despeluques, Ricardo. ¿Listo? Ya usted nos dijo que cuando se habla del Cordero y del que está sentado en el trono se habla de 2.
Si se habla de dos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 22, verso 3, allí dice el trono de Dios y del Cordero, ¿cierto? Hablando de la Nueva Jerusalén, estarán ellos. Y dice lo siguiente, les servirán. Entonces la pregunta es, según Apocalipsis 22, 3 y 4, Dios y el Cordero tendrán un solo rostro y un solo nombre, porque el verso 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. El Cordero y el Dios Padre tendrán un solo rostro, sí, no, ¿por qué? Ok, estimado Ricardo, hay un sí o un no en la pregunta. Tienes 3 minutos. ¿Me puede decir el texto para leerlo bien? Apocalipsis 22, 3 y 4. Ya. Bueno, saludos a todos los que están en el chat. Ya, dice, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará todo, reinará por los siglos de los siglos. Dice reinarán, dice reinarán, dice reinarán, dice reinarán. Entonces el rostro de uno van a ver, porque acá dice su nombre, ¿cierto? Pero vemos que en Apocalipsis 3:12 me parece, dice el nombre de dos. En Apocalipsis, Ricardo, perdón, ¿tienen dos rostros o un rostro? No le entendí bien esa parte. dije que verán el rostro de uno. ¿Y ese rostro de cuál de los dos ahí? ¿De quién? Eh, Del que tiene cuerpo físico. Porque dice ok, reinarán, dice reinarán. ¿Ya? Dice reinarán, entonces está hablando de dos, po. sí, No está vamos a hablando dejar de uno. que Entonces, Ricardo termine, Pastor David, y después, ya él dijo que es uno, pues vamos a dejar entonces que él termine con la... no dije que uno, sino que verán el rostro de uno. ¿De quién? Del Cordero. Ok, Y ok, después dice reinarán. En el texto que seguía, reinarán, dice. ok, puedes continuar, Ricardo, con sí, o ya esa es tu respuesta. No, sigo, porque digo que acá después habla también del nombre, dice su nombre, pero en Apocalipsis 3:12 me parece que es, habla del nombre de dos. En Apocalipsis 14:1 habla del nombre de dos. Entonces esa es mi respuesta. Ok, bueno, vamos a detenerlo ahí el tiempo. Eh, Viene ahora entonces la refutación del Pastor David. Adelante. Bueno, sencillamente podemos decir que aquí mi estimado ponente dejó a uno de los dos todopoderosos sin rostro. Dijo que el único que tiene rostro es el Cordero, el otro no. Uno de los dos todopoderosos quedó sin rostro. ¿Cómo le llamamos a ese? ¿Mm? No, por respeto a la audiencia no digo lo que se me vino a la mente basado en una película, pero no, mi estimado. Lo que estás planteando es totalmente ilógico. Ahora usted dice, mire, le voy a leer el verso 5 para que usted analice la mala comprensión lectora que tienes, mi estimado. Y lo digo con todo respeto en el nombre del Señor. Mi respeto para usted como mi oponente, ¿listo? Pero mira lo que dice. No habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. No dice los dos todopoderosos los iluminarán, las dos personas divinas los iluminarán, las tres personas divinas los iluminarán, no, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes reinarán? Hay que analizar de quiénes viene hablando, ¿sí?
hay que analizar de quién viene hablando. Está hablando de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Está hablando sencillamente de todos los que hemos vencido, sencillamente, y no está diciendo que reinarán dos personas divinas, sino las personas que, en este caso, como los seres, los que hayamos vencido, sencillamente reinaremos con el Señor para siempre. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el texto. Y si no me cree, podemos buscarlo en otra versión, como la versión TLA, ¿sí? Y ahí lo dice más claro, para que usted se dé cuenta que no habla de varias personas divinas. Entonces allí lo que podemos decir es que mi oponente sencillamente aquí le tocó dejar a una persona todopoderosa, divina, sin rostro. Ese es el problema cuando se predican doctrinas ajenas a la escritura. No, mire, en Isaías, el capítulo 17, si no me equivoco, permítame, Isaías 17, si me alcanza el tiempo, vamos a ver, le voy a mostrar, permítame ver si me alcanza el tiempo, 17:7 dice lo siguiente, vamos a ver si me alcanza el tiempo. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, mi estimado. En aquel día no vamos a mirar a dos ni a tres, vamos a mirar a nuestro hacedor, no a tres ni dos hacedores. Esa es mi refutación. Ok, bueno, entonces, pues pasamos entonces a la pregunta de ¿quién le toca ahora? Como que perdí el ritmo aquí. A mí. Toca a David, ¿verdad? Ah, No, a Ricardo, mí. ¿verdad? La A mí. cuarta Sí, a Ricardo, la cuarta pregunta, creo. sería la cuarta y terminamos con la quinta. Ok. Ricardo, te toca entonces tu cuarta pregunta. Adelante. Ya, en Hebreos 10:5, alguien dice, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Quién entrando en el mundo dice esto? Ok, David, tienes 3 minutos. Ok, entrando en el mundo. Bueno, cuando la Biblia dice entrando en el mundo, mi estimado, no está diciendo que es una segunda persona, sencillamente está hablando de la manifestación del Dios eterno en carne. El cumplimiento lo hallamos en Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, ¿sí? No dice que es la segunda persona divina que usted anuncia. Porque si yo le hago ahorita la pregunta, muéstreme el texto donde dice que el que está entrando al mundo es la segunda persona divina que usted me menciona, usted no me lo va a poder mostrar. Entonces, sencillamente ese entrar en el mundo no significa de que el Dios Hijo que usted presenta se vino del cielo y entró en el mundo. No, está hablando del cumplimiento en el tiempo cuando el Hijo nace, ¿sí? Eso es entrar al mundo. No está diciendo que se vino del cielo un Dios Hijo. Y mire, no lo quiero refutar con esa pregunta porque ahí le tengo una pregunta mortal. No sé si hacérsela, más bien sí, voy a guardarla porque de verdad le voy a hacer una pregunta mortal. Ahí, dejemos hasta ahí. Amén. Bueno, gracias, David. Tienes 3 minutos, Ricardo. Ya, primero que nada, si se dan cuenta, en dos respuestas que yo he dado, él ha torcido las dos respuestas. Después yo en el video voy a enumerar cuáles son. Entonces él dice que entrando, él está hablando del nacimiento, entonces dice que es la manifestación la que entra en el mundo, pero dice entrando en el mundo, más me preparaste cuerpo. Entonces, antes de entrar el mundo, él dice esto. Entonces, cuando se le prepara al cuerpo es cuando lo habita. Entonces, con esto queda refutado él. Es una pregunta, no es solamente esta, sino que todas las preguntas han sido mortales, porque él, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que negar lo que dice el texto. Tiene que ponerle de su cosecha, ¿ya? Y dice entrando en el mundo, él mismo reconoció que habla del nacimiento y dice entrando en el mundo. Entonces, si dice entrando en el mundo, es como decir, yo estoy fuera de mi casa y digo entrando en mi casa. Entonces, para entrar a mi casa tengo que estar fuera de ella. Entonces, ¿cómo una manifestación viene de entrando si la manifestación para ellos es el Hijo, cuando se hace hombre, cuando Él nace? ¿Ah? Para ellos esa es la manifestación, pero ¿cómo una manifestación
va a entrar en el mundo, estando fuera de él, entonces queda refutado. Porque para ellos el que entra en el mundo es el Padre, no una manifestación, porque dicen que estaba en Cristo, dice él, estaba en él, en el Mesías, ¿cierto? ¿Quién? Dios. Entonces, ¿quién es el que viene entrando? Según su razonamiento, es Dios, po. Entonces, ¿cómo Dios, el Padre, le dice, a quién le dice, más me preparaste cuerpo? ¿O quién al Padre le prepara cuerpo? Entonces, ¿no es confusa la unicidad? ¿Ya? Entonces, si para ellos es Dios, entonces este Dios, el que viene entrando, dice, más me preparaste cuerpo, ¿ya? Entonces este Dios, que entra al mundo y dice, más me preparaste cuerpo, le está diciendo a otro. ¿Y quién le prepara cuerpo al que entra? Así que con esto queda refutado. Preguntas mortales. Él tiene que negar los textos, lo que ellos dicen. Así que lo dejo hasta ahora, hasta aquí nomás. Ok, gracias, estimado Ricardo. Pasamos a la cuarta pregunta del pastor David. Adelante. Ok, mi cuarta pregunta va basada en la pregunta que me hizo el estimado Ricardo. Estimado Ricardo, si al que se le preparó cuerpo fue al Dios Hijo que venía del cielo, mi pregunta es, ¿quién es el cuerpo que fue preparado en la tierra? ¿Tiene usted dos hijos? Sí, no, ¿por qué? Ok, tienes 3 minutos, Ricardo. No, tengo a un solo hijo, fácil de responder. El mismo hijo dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y la escritura dice que se refería al templo de su cuerpo. Ya, Pablo le llama al cuerpo, le llama templo, le llama habitación, le llama casa, edificio, morada, tabernáculo, ¿ya? Dice ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, ¿qué es lo que es para nosotros este cuerpo? Según la escritura, no el razonamiento humano, es un templo, una habitación. Pablo dice, si este templo o tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio no hecho de manos en el cielo. Entonces, con eso queda refutado. Y no fue una pregunta mortal. Está bien claro los textos de que habla, y el mismo Señor dice eso. Entonces, ¿qué fue derribado el templo de su cuerpo? ¿Qué levantó el templo de su cuerpo? Así que esa es mi respuesta. Ok, gracias, Ricardo. David, tienes 3 minutos. Bueno, mi oponente dice que la pregunta no fue mortal, pero mi oponente sencillamente no se da cuenta de la magnitud de la pregunta. Mira, mi estimado Ricardo, si tú dices que el que viene del cielo es el Hijo Eterno, entonces el que nace en Belén de Judea, ¿quién es? Ese cuerpo que le es preparado al Hijo Eterno que venía del cielo, según usted, entonces para ti no es el santo ser que nació, lo que sencillamente demuestra que usted está negando lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, no era solamente un cuerpo. ¿Sí ve? Entonces, ahí usted está negando sencillamente lo que la Escritura dice. Nosotros no podemos negar lo que la Biblia dice porque la Biblia nos dice que ese santo ser es llamado Hijo de Dios. Ahora, si usted se da cuenta, usted dijo que era solamente un cuerpo. O sea, usted allí ya al Hijo de Dios lo tiene como un cuerpo solamente. Ahora, el profeta Isaías había anunciado en el capítulo 9, verso 6, que ese niño que nacería en Belén de Judea, que es llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera, según Isaías 9:6 dice que es llamado Dios fuerte y Padre eterno. Así que es el único Dios participando de carne y sangre. ¿Sí ve? Entonces, sencillamente, si usted tiene a un hijo eterno que le prepararon cuerpo, entonces usted sencillamente tiene dos hijos, uno que viene del cielo y otro en la tierra, que fue el cuerpo preparado para el hijo que venía del cielo, pero ese cuerpo preparado no es el Hijo de Dios, sino es solamente un
discúlpeme la expresión, un forro solamente. Entonces usted ahí queda totalmente refutado. Usted sí queda totalmente refutado. La Biblia no apoya lo que usted está diciendo. Usted dice que era solamente un cuerpo. No, mi estimado. La Biblia no dice que era solamente un cuerpo. La Biblia dice que era el Hijo de Dios. Sencillamente el Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, el Hijo de Dios. Que en realidad, pues, para los que entendemos lo que habla la Biblia proféticamente, es Dios participando de carne y sangre. Emanuel, Dios con nosotros, como lo dice Mateo 1, 20, 22, 23. Esa es mi reputación. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a la última pregunta del estimado Ricardo Gutiérrez. Adelante. Ya, la última pregunta. Ya pregunté. Veamos esta. Según Isaías 48:13, ¿quién dice mi mano también fundó tierra? ¿El Padre o el Hijo de Dios? Ok, el Padre o el Hijo. Adelante, David. Habló de Isaías 48, 13, si no me equivoco. Vamos a leer el texto. Pero de antemano le digo, mi estimado, pues el único que ha fundado la tierra es el Padre. La Biblia no dice que dos han fundado la tierra. Mira, vamos a leerlo desde el verso en contexto, ¿listo? Vamos a leerlo desde el contexto bíblico. Vamos a leerlo desde el verso 12. Escúcheme lo que dice la Biblia, mi estimado, para que hoy aceptes la escritura y renuncies al politeísmo que lastimosamente has creído. Mira lo que dice el verso 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo, ¿sí? Yo mismo. No dice a quienes llamamos nosotros, a quien llamé yo mismo. Yo el primero, yo también el postrero. O sea, esto aquí lo que está diciendo es yo, según el hebreo es el Aleph y la última es la Taf, ¿sí? Primero y último. Segundo, dice, mi mano fundó, ¿sí? También la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, ¿sí? Al llamarlo yo, compadecieron juntamente. Juntaos vosotros y oíd esto. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Verso 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino, etc. Entonces aquí, mi estimado, la respuesta es, pues el único Dios que existe fue el que fundó los cielos y la tierra. No existe otro fundador. Y le voy a mostrar con Biblia, Isaías 45, verso 2, quién fue el que fundó la tierra. ¿Sí? Isaías capítulo 45, el verso 12, para que usted lo tenga muy en cuenta y no se deje confundir más de esas doctrinas politeístas. Verso 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mismo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Entonces aquí claramente vemos quién fue el que creó, quién fue el que fundó, y es el Dios eterno. Según el mismo verso 11 dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Sencillamente, mi estimado, estás totalmente refutado. Demuéstrame que fueron varios los que crearon. Dame el texto donde dice nosotros creamos. Hasta ahí. Ok, gracias, David. Tienes 3 minutos, Ricardo. El Hijo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Ya dice que sin Él todo lo que existe no existiría. ¿Ya? Y habla del Hijo, pero claro, usted es de los que creen que un texto anula a otro o lo desmiente, pero el contexto general vemos que habla de dos. Entonces, ¿en dónde está el politeísmo si el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza y son el Elohim? Y el Hijo dice, yo y el Padre uno somos.
Entonces vemos que los dos juntos crearon la tierra. Porque también en otro texto dicen en Proverbios, dice que el Espíritu adornaba los cielos, ¿ya? Entonces habla de dos, no de uno. Así que lo dejo hasta aquí. Esa sería la última. Ok, muchas gracias Ricardo por tu reputación. Pasamos a la última pregunta del pastor David Urrea. David, adelante. Ok, mi pregunta va basada en una afirmación que él hizo en su exposición. Aquí la tengo, porque quedé con las ganas de ver ese texto. Mi exponente, estimado Gutiérrez, dijo que la Biblia dice, escondernos de la ira de ellos. Estimado Gutiérrez, la pregunta es muy sencilla. ¿Puede darnos el texto donde dice escondernos de la ira de ellos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ok, gracias David. Hay un sí o un no, estimado Ricardo. Puedes responder ahora. Ricardo, 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 Ricardo. qué extraño, ¿verdad? Parece No, que no está. disculpen, Oh, tenía el micrófono apagado. No me había ok, dado cuenta, sí. no me había dado cuenta. Sí, ok, Como no te dale. estamos viendo. Es que estaba buscando el texto y no me había dado cuenta que estaba apagado el. Entendiste bien la pregunta, ¿verdad? Sí, Ok. Tienes 3 minutos. el texto que yo hablé era Apocalipsis 6:17, en donde dice que pues llegó el día grande de la ira de ellos. Ahí está el texto. Hay un Es sí una o un no. Sí, Hay un sí, sí o un no. sí, sí. Aquí está, Sí, ok. claro, sí, es una interlineal del griego al español. Apocalipsis 6:17. Dice, pues llegó el día grande de la ira de ellos. ¿Y quién puede sostenerse en pie? Ahí está el texto. ¿Esa es tu respuesta, Ricardo? ¿Sí? Ok, lo dejas hasta ahí. Ok, perfecto. Bueno, estimado David, pues tienes tus últimos 3 minutos de reputación. Ricardo, mira, yo estoy leyendo aquí, el texto dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Allá no dice la ira de ellos, Ricardo, no, no venga a mentirnos aquí, ¿sí? No venga a mentirnos, el texto no dice escondernos de la ira de ellos. ¿Ah? No sé cuál interlineal griego usted está leyendo, pero le están diciendo mentiras. ¿Listo? Yo aquí tengo cualquier cantidad de traducciones, ¿sí? Y tengo también interlineales, ¿sí? Entonces, que yo sepa, no, mi estimado. Entonces, sencillamente, ahora, es posible que algunas traducciones tardías por ahí, trinitarias, han traducido de esa manera, pero realmente, si vamos, por ejemplo, a los papiros, por ejemplo, voy a ir al papiro 45, que es uno de los más antiguos, ¿sí? Vamos al papiro 45, que es uno de los más antiguos, y vamos a mirar, no aparece. En el papiro 45 no aparece dicho texto, mi estimado. En el papiro 45 no aparece. Vamos al papiro 46. Dice, el módulo del papiro no contiene versículo para el libro. O sea, ese versículo es agregado. Vámonos al papiro 47 de Barclay. No aparece tampoco en el papiro de Barclay, ¿sí? Chester, Beatty III. Así sucesivamente, no aparece, mi estimado. No se ponga a inventar cuentos aquí, que aquí usted
no va a poder demostrar sencillamente lo que quiere usted mostrar. Vámonos a la Biblia ortodoxa Hadashah, judía, a ver qué nos dice allí. Apocalipsis, ya se me perdió el texto. ¿Me recuerda el texto? Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17. Y no es que yo esté inventando, solamente estoy presentando un texto que es de la interlineal. Ok, por eso No es es mi un invento. No, es un texto. pero que usted me está diciendo que Mire yo lo que estoy dice en la inventando. Biblia. Permítame que voy a concluir, mi estimado. Dice, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Dice aquí en la Biblia Brit Hadashah, judía ortodoxa, Nuevo Testamento. Y así sencillamente es que hay Biblias que lastimosamente han torcido la escritura, incluso el mismo Apocalipsis capítulo 1 en los papiros no aparece, es un texto torcido, es un texto agregado, así como primera Juan 5:7, entre otros, mi estimado. Entonces, esa es mi respuesta, mi estimado, ese texto no aparece, es una invención, ¿vale? Dios te bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias, David. Y hemos culminado con este interesantísimo debate. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Les mandamos saludos y bendiciones a todos los que están en el chat, los que están ahí pendientes a este video. Y pues sin más, vamos entonces a despedirnos, comenzando con el estimado Ricardo Gutiérrez, recordando que ya no se puede hablar nada del debate, sino solo la despedida. Adelante, Ricardo. Bueno, me despido. Gracias a los dos por haber aceptado este debate. La honra, la gloria sea para Dios. Gracias por los que estén viendo el video. Me despido. Será hasta otra oportunidad. Bendiciones a los dos. Amén. Gracias, bendiciones para ti también, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. El pastor David se despide ahora de nosotros. Tienes tu tiempo de despedida, pastor David Urrea. Adelante. Bueno, primeramente darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad de compartir la palabra. Gracias al Señor por esta oportunidad. Saludo de una manera muy especial y agradezco a nuestro estimado Arturo Báez por tener la paciencia y trasnocharse con nosotros en este programa. A mi oponente también, muchas gracias. Me gustó debatir con el estimado Gutiérrez porque pues es una persona que demuestra ante todo educación, altura para los debates. Eso me gusta mucho. Entonces le felicito, mi estimado Gutiérrez. Es una bendición poder compartir con alguien así. A todos los oyentes, cada quien saque la conclusión de acuerdo al debate y que sea de gran bendición para todos. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias, el pastor David Urrea. Muchas bendiciones para ti y tu familia, al igual que a Ricardo Gutiérrez, por un excelente debate. Los felicito a ambos y a cada uno de ustedes que nos vieron a través de este canal. Muchas bendiciones. Y sin más, pues yo estoy agradecido con el pastor David por haber considerado mi persona para ser el moderador de este interesante debate. Para mí, pues fue de sumo gozo de estar con todos ustedes y poder escuchar a cada exponente y así poder edificarnos por medio de la palabra de Dios. Así que, sin más que decir, me despido de todos ustedes. Este es su amigo y hermano Arturo Leonel Báez desde Nueva York. Será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.